Bueno, hola a todos. Creo que he estado hablando como 2 minutos sin darme cuenta que he tenido el micrófono apagado, así que igual ahora me escucháis y decir, ¿esto cuándo va a empezar, no? Digamos con retraso. Pues nada, vuelvo a, a dar mi charla. Pues nada, bienvenidos a todos. Aquí son las 8 en España, una hora menos en Canarias, ¿no? El chiste lo acaba de hacer Javier, pero en ese momento ya nadie se enteraba. Javier es de Gran Canarias, por eso lo digo. Pues nada, aquí pues os invito a este webinar sobre diseño gráfico, ¿vale? Tenemos la suerte de contar con Víctor Coronati. Cierto, tenemos a Paloma que dice que son las 2 de la tarde, que tenemos a mucha gente del otro lado del charco, que os saludo también, de Paraguay. Vale, pues nada, contadme un poco países, ciudades, de dónde sois, así ya compruebo si me escucháis bien, porque si no me respondéis es que no me escucháis. A ver, desde dónde ya sabemos Gran Canarias, Ecuador, Paraguay, ex murciano en Uruguay, no está nada mal. De Perú, Valencia, España, pues nada, genial. Me alegro mucho. España, Cáceres. Bueno, fantástico. Yo creo que ahí vamos a reunir gente de todo el mundo. Eh, pues nada, tenemos la gran suerte de contar con Víctor Caronanti, que los que están en Condos también lo saben, es profe de cursos que tenemos dentro de Condos, de un curso que se llama Adobe Illustrator y de otro que se llama Adobe Photoshop. Y nada, pues le hemos podido engañar para hacer con nosotros un curso bastante más completo, es decir, un curso que va en detalle sobre temas de diseño gráfico y que tiene intención de cogerte la manita, así que tenemos muchas ganas de empezarlo, creo que empieza la semana que viene y ya vamos a meternos a fondo. Víctor, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Ah, aquí estoy, Carlos, aquí Vale, estoy. fantástico. Tenía la esperanza que estuvieras ahí. Y nada, pues bienvenido, Víctor. Muchas gracias por haberte dejado engañado, como dije antes, ¿no? De hacer esta cosa con nosotros. Por lo que he podido ver ya, creo que va a molar mucho lo que tenemos ahí preparado. Y nada, para no entreteneros más y quitarle a Víctor más tiempo, lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la parte interesante, que es escuchar hablar a Víctor y que nada, que nos haga aquí el webinar. Por cierto, muchos de vosotros ya os habéis dado cuenta, podéis hacer las preguntas utilizando simplemente ahí la cajita que tenéis para enviar mensajes y yo se lo iré pasando luego a Víctor al final del webinar, ¿vale? Esto se va grabando por si alguien tiene problemas de conexión, que desde aquí no podemos hacer nada, desgraciadamente, pero no os preocupéis porque se graba y luego el webinar se va a ir grabando. Esto, los que están desde el principio van a escucharme decirlo 3 o 4 veces todavía mínimo, porque va a venir gente que va a hacer esa pregunta, pero bueno, no os preocupéis. Eh, no hay problemas. Pues nada, pues lo dicho está. Víctor, pues nada, me despido de momento y ya te dejo a ti al mando. Vale, muchas gracias. Bueno, Carlos, gracias por la presentación. Vaya. Y nada, también muy buenas a todos, tanto si es por la mañana, por la tarde, por la noche. Me alegra un montón ver que estamos llegando a tantos sitios y a tantos países y la verdad que es muy gratificante. Y nada, en primer lugar agradeceros, como os decía, conectaros en este primer webinar de diseño gráfico que voy a impartir desde la plataforma de Condos. Me he dejado engañar, como dice Carlos, y nada. Como os comentaba él, mi nombre es Víctor Coronati, soy diseñador gráfico e ilustrador. Y bueno, hoy me gustaría hablaros un poquito sobre algunos de los fundamentos o aspectos básicos que tiene el diseño gráfico, para que también veáis un poco cómo os pueden ayudar y ser en muchas ocasiones muy necesarios para vuestros trabajos, bien estén relacionados con el mundo del diseño, la publicidad, el marketing, o bueno, también como cualquier disciplina, porque realmente no nos engañemos, ¿no? Y seamos francos con nosotros mismos, que todo en ocasiones es imagen y una buena imagen va a ser siempre nuestro mejor aliado para presentarnos ante cualquier obstáculo, bien sea una entrega a un cliente, por ejemplo, como un currículum vitae o una entrevista de trabajo. Entonces, nada, lo que voy a hacer es eso, daros una serie de consejitos para para que veáis un poco también sobre lo que va a tratar el curso que estamos llevando a cabo, que como ha dicho Carlos, va a empezar la semana que viene. Va a ser un curso, la verdad, que muy, muy completo
Y nada, vamos a empezar un poquito a hablar sobre este webinar, que como os comentaba va a ser un webinar sobre diseño básico. Entonces voy a ampliar un segundito aquí y ya tenemos nuestra presentación. Entonces, nada, comentaros que vamos a dividir este webinar de la siguiente manera. Primero en la primera parte de la charla vamos a hablar sobre fundamentos del diseño. Vamos a empezar a diferenciar un poquito entre el diseño gráfico y el diseñador. Esto no, si pensáis que no están relacionados o que están relacionados y por qué creo esta diferencia es porque, bueno, ahora os explicaré un poquito para que lo entendáis mejor. En segundo lugar, vamos a hablar ya un poquito, vamos a entrar un poco más en materia más técnica y vamos a empezar a distinguir entre modos de trabajo en mapa de bits, diseño vectorial, modos de color aquí en RGB, CMYK. Esto quizás os vaya sonando un poco, pero bueno, seguramente haya gente que le resulte algo desconocido y que, como podréis comprobar, es algo que os puede servir en cualquier momento de vuestro trabajo. Luego empezaremos a tratar algunas cuestiones ya sobre el color, las resoluciones, si va a ser para pantalla, para imprenta, el tipo de archivos que podemos tener, los tamaños de estos archivos y por último vamos a hablar en esta primera parte más de diseño sobre el tema de las tipografías. Y luego, nada, hablaremos un poco más en profundidad sobre como os comentaba, el curso de diseño gráfico que hemos estado preparando, que creedme que todo esto, aunque parezcan muchas cosas, es nada al lado de todo lo que vamos a aprender en el curso porque vamos a dar, bueno, no os adelanto y vamos a empezar por el principio. Y nada, luego hablaremos un poquito. Si tenéis alguna pregunta que hacerme o cualquier cuestión, pues nada, la vamos a ir resolviendo. Y nada, luego pues nos despediremos de este webinar con la esperanza de que nos veamos en el curso. Entonces, vamos a empezar hablar un poquito sobre los fundamentos del diseño. Y en primer lugar, vamos a diferenciar entre el diseño gráfico versus diseñador, que esto, aunque quede un poco así, Juego de Tronos. Nada, ¿qué es el diseño gráfico? ¿No? Es una pregunta que quizás todos sabríamos resolver, o responder, mejor dicho, pero que quizás no la hayamos pensado del todo. En definitiva, ¿qué es el diseño gráfico? Lo que intenta transmitir son mensajes visuales, es decir, el diseño gráfico nos rodea a todas horas, todo lo que tengamos a nuestro alrededor ha sido pensado y diseñado. Entonces, bien sea un cartel, bien sea una silla, cualquier cosa. Entonces, lo que intenta transmitir son mensajes visuales que resuelven unas necesidades de comunicación. En el caso del diseño gráfico, como os comentaba, un cartel, tú vas por la calle y su función, ¿cuál es? Lo que está intentando es transmitirnos un mensaje de la manera más rápida y la parte del diseñador lo tiene que haber resuelto de la mejor manera posible, puesto que no tenemos, y más hoy en día, no tenemos tiempo de pararnos a leer ni a ver. Estamos sobrecargados de información, entonces tenemos que captar la atención del cliente. Este cliente puede ser bien desde nuestra parte de diseñador, el cliente para el que nosotros trabajamos, y en definitiva el cliente final es el público, es la persona para la que está dirigida, entonces tiene que captar la atención. Entonces tenemos que tener muy claro que no todo lo que se diseña o no todo lo que hagamos con cualquier herramienta que conozcamos es diseño gráfico, porque tiene que tener una serie de ítems que cumplir, que son, entre otros, los que os acabo de comentar. Y entonces, en contraposición, ¿qué sería? Bueno, para que os hagáis una idea de lo que es el diseño gráfico, os he puesto aquí el ejemplo de una revista, que al final lo que está intentando, ¿cuántas revistas hay? Pues todas, una tiene que destacar sobre la otra, o todas intentan destacar sobre las otras, intentan transmitir un mensaje, tienen un público objetivo para el que están dirigidas, y además resuelven estas necesidades de comunicación. Y luego, como os comentaba, en contraposición, tenemos lo que es la tarea del diseñador, ¿no? Que sería la parte que a nosotros, a priori, más nos puede llamar la atención, ¿no? ¿Y qué es un diseñador? Pues es un maquinista, como os escribo aquí,
puesto que transforma las necesidades en una o más soluciones visuales. Como os comentaba, un buen diseño es el que resuelve necesidades. No es una cuestión solo de que lo que estemos diseñando sea bonito, porque al final tú puedes hacer una cosa maravillosa, pero si no tiene un orden o concierto, no podemos diseñar cosas al tuntún. En definitiva, tenemos que ser capaces, cuando somos diseñadores, como os comento aquí, también un poquito de trabajar en equipo. Siempre es bastante habitual que trabajemos en equipo, y también tenemos que olvidarnos un poco del ego y ser también adaptables a cualquier tipo de proyecto, como os estoy comentando aquí. Y tenemos que ser muy lúcidos en la contrarreloj, es decir, siempre, como bien sabréis muchos de vosotros, el tiempo es oro. Como os comentaba antes, hay muchísima información, hay mucha gente que quiere destacar, y lo que tenemos es que ser rápidos, veloces y de la mejor manera posible. Tenemos que, obviamente, aprender de los demás, puesto que esto es una profesión que uno no nace enseñado, y al final es una cuestión de aprendizaje visual. Aunque tengamos mucha imagen y mucha sobrecarga de información, lo que debemos es dejarnos de lado un poco los convencionalismos de yo ya lo sé todo, o no sé cómo explicaroslo, ¿no? De que siempre creemos a veces que sabemos más, o que lo que hacemos nosotros está correcto. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender un poco a ver el mundo. Tenemos que aprender a mirar el mundo, observarlo y analizarlo, y en definitiva estar siempre al día. Y obviamente eso es la base de cualquier diseñador, aparte de ser ordenado, etcétera, ser siempre creativo, que es la parte más difícil, pero bueno, que esto también se puede trabajar. Y aquí tendríamos pues lo que sería el trabajo de un diseñador, que siempre está rodeado, ¿no?, un poco de ordenadores, lápices, etcétera, porque es una persona que siempre es creativa. Entonces luego ya, como os comentaba antes en el índice, vamos a meternos aquí ahora un poquito más en una parte más técnica, y vamos a hablar de las diferencias entre trabajar en mapa de bits y trabajar con diseño vectorial. Quizás no sabéis lo que es, pero bueno, el mapa de bits, ¿qué es? Pues aquí os pongo, están formados por matrices de píxeles. En definitiva, son los píxeles que todos probablemente conozcamos, y las matrices son, en definitiva, los cuadraditos que forman los píxeles. Pues el mapa es el conjunto de los píxeles que componen cualquier imagen. Entonces, ¿qué problemas tienen, o bueno, con qué programas se suele utilizar este formato? Pues casi necesariamente se utiliza en programas de fotografía, como podría ser Photoshop, o bueno, de diseño también, pero porque Photoshop también nos ayuda a diseñar y a dibujar, pero se utiliza sobre todo en programas de este estilo. ¿Cuál es su inconveniente? Que, como os pongo aquí, ¿qué pasa si amplío la imagen y si la reduzco? Pues vamos a ver un ejemplo práctico que os he preparado. Tenemos aquí una fotografía en Photoshop y la tenemos a una resolución determinada. ¿Qué pasaría ahora si la ampliamos? Pues a priori no sucedería nada, ¿no? Veríamos la imagen más grande. Pero ahora, ¿qué pasaría si reducimos la imagen? Pues en principio no notaríamos ninguna diferencia, pero si la volviéramos a ampliar, veríamos que la imagen se nos ha pixelado. ¿Y esto por qué es? Como os comentaba, los mapas de bits son los pequeños cuadraditos que van conformando la imagen. Entonces, lo que hace el mapa es readaptarse, pero cuando lo disminuimos, lo adapta de una manera, y cuando lo ampliamos es decir, ha reducido su cantidad de información. Cuando nosotros reducimos esta imagen, lo que hemos hecho es reducir la cantidad de información para que con este tamaño la imagen tenga la misma nitidez que tenía antes. Pero claro, si la devolvemos a su estado original, vemos cómo lo vamos deformando o pixelando, que esto es uno de los errores más comunes
a la hora de trabajar. Entonces, en contraposición, y como os quería comentar ahora, tenemos el diseño vectorial, que bueno, es a partir de fórmulas matemáticas, formas, diámetros, trazos. Es un poco más difícil quizás de entender, pero a la práctica es mucho más práctico, porque vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí en Illustrator, por ejemplo, que es un programa de diseño vectorial y que trataremos ampliamente en el curso. Tenemos un elemento, ¿vale? Veas un cuadrado. Si ahora nosotros lo reducimos y lo volvemos a ampliar, no ocurre nada. Sigue estando con el mismo tamaño y la misma resolución. ¿Y esto por qué es? Porque los vectores, como os comentaba, son fórmulas matemáticas que lo que han conseguido es que podamos ampliar de tanto como se quiera, porque realmente no hay en principio un límite de ampliación de un vector. Lo podemos ampliar prácticamente hasta el infinito, pero es una manera mucho más práctica de trabajar, e incluso este tipo de trabajos en Illustrator los podemos trabajar luego en Photoshop como Smart Object, sería objeto inteligente, e incluso en programas que no son de diseño vectorial, como es el caso de Photoshop. Si nosotros, como veis, lo he reducido y lo vuelvo a ampliar, no se, no, no nos, no perdemos resolución, pero en cambio, si lo pegáramos como píxeles, veríamos que si ahora lo reducimos y lo ampliamos, realmente, aunque no lo notemos porque es una imagen vectorial, sí que podemos apreciar aquí a malas penas que hemos perdido cantidad de información. Y esto ha sido porque lo hemos pegado como píxeles, es decir, se han reagrupado estos píxeles para poder conformar la nueva imagen. Entonces, en definitiva, no es que un método de trabajo sea mejor que el otro, sino que tenemos que saber diferenciar qué tipo de trabajo queremos hacer y cómo debemos resolverlo. Si queremos trabajar fotografías, probablemente nos sea más interesante trabajar con Photoshop, que es un programa que trabaja con mapa de bits principalmente, pero en cambio si queremos trabajar imágenes más ilustraciones, por ejemplo, hechas con el ordenador, nos sería más útil trabajar con Illustrator, que es un programa de diseño vectorial. Luego tenemos aquí los espacios de color RGB y CMYK, que esto en el mundo del diseño es la máxima, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre. Bueno, os voy a comentar, ¿qué es el RGB? Estas siglas están en inglés y el modo de color RGB lo que nos está diciendo es que trabaja con el rojo, el verde y el azul. Es decir, los colores luz es una técnica sustractiva. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos de la luz, que es el blanco, tenemos luego los colores primarios, y sustractiva quiere decir que va de lo más claro a lo más oscuro. Entonces, más luz será más blanco, menos luz será negro. Este modo de color, sobre todo, ¿con qué se utiliza? Pues se utiliza en webs, en vídeos, en multimedia. Por eso cuando vemos una web, los colores pueden ser mucho más llamativos o son colores luz, porque en definitiva tienen más luz que los otros colores, puesto que su saturación es mayor y su espectro de color es distinto al de imágenes que podamos llevar a imprenta. No obstante, hoy en día hay muchas imprentas que se han adaptado y que utilizan un modo de impresión RGB. Pero por lo general, cuando llevamos un documento a imprenta, lo tenemos que hacer en el modo de color CMYK. Que esto básicamente son los colores primarios de toda la vida, que lo que nos están dando son los colores secundarios para llegar al negro. Es decir, es una técnica aditiva, puesto que le estamos añadiendo tinta a los colores para llegar a lo más oscuro. Vamos de la luz a la oscuridad. Y en el caso anterior vamos de la oscuridad de fuera a la luz de dentro. Entonces aquí, como os comentaba, es aditiva, entonces más pigmento será negro, menos pigmento será blanco. ¿Y para qué se utiliza o cuándo tenemos que tener en cuenta
este modo de color, pues cuando queramos hacer elementos que vayan a imprimirse. Véase una gráfica, unas vallas, un catálogo, unas tarjetas, cualquier imagen, etcétera. Como os comentaba, las imprentas se han adaptado hoy en día, pero es mucho más seguro llevar un documento realizado en CMYK que un documento realizado en RGB. Y luego quiero comentaros también algunas cositas sobre el color, porque como os comentaba al final, todo esto es imagen y los colores son imágenes también y nos están transmitiendo cosas. Entonces tenemos por un lado, quería comentaros lo que es el círculo cromático, probablemente hayáis oído hablar de él, pero es muy importante que lo tengamos presente sobre todo a la hora de trabajar los modos de color. Bueno, el círculo cromático, como imaginaréis, muestra los colores primarios, los secundarios y los terciarios. Esta división es una división básica de los colores. Entonces, los primarios son el rojo, amarillo y azul. Los secundarios serían los primarios más otro primario, es decir, un rojo más un amarillo, que generaría un color secundario. Y los terciarios serían un color primario más un secundario, es decir, un rojo más un secundario que podría ser rojo y amarillo, naranja, pues nos daría un color terciario. Y para que lo veáis más gráficamente, tenemos aquí un círculo cromático. Tenemos los colores primarios, luego los secundarios y por último los terciarios. Esto sobre todo nos es interesante conocerlo o yo lo suelo utilizar mucho también en la parte de diseño a la hora de analizar las marcas. Es decir, por ejemplo, si vamos a realizar un logotipo, es muy importante que conozcamos, o una de las bases de cualquier logotipo, de cualquier marca, es su color, ¿no? Y que es identificativo de ella. Como muchos conoceréis marcas por colores, muchas veces decís, pues este color me recuerda a tal marca. Entonces, lo que se suele hacer es un estudio de colores de las marcas competidoras, por ejemplo. Entonces, nosotros tendríamos este círculo cromático e iríamos viendo si vamos a diseñar una marca para, no sé qué deciros, un centro comercial, pues veríamos los centros comerciales que tenemos por la zona o centros comerciales a nivel nacional, a nivel internacional, y los iríamos colocando sobre los distintos colores que tengan esas marcas para así nosotros poder conseguir diferenciarnos del resto. Si es bien lo que queremos hacer, que por lo general es lo que se suele hacer, pero es importante que lo sepáis. Luego tenemos también en el mundillo del color el tema del contraste. Como no sé si os habréis fijado alguna vez, pero bueno, la percepción del color evidentemente varía según el color que le rodea. Es decir, no es lo mismo un blanco sobre negro que un negro sobre blanco. Siempre, ¿cuál tendrá más luz? El blanco sobre el negro destaca mucho más. ¿Y por qué? Es como aquí este ejemplo que os he puesto. ¿Qué ola parece más oscuro? Pues parece mucho más oscuro este porque tiene menos luz. Y sin embargo este es mucho más claro. Pero realmente no, son el mismo tono. Simplemente que el tono que le rodea alrededor es de una gama parecida a la suya o es mucho más claro, entonces parece mucho más oscuro, pero realmente no es más oscuro que este. Este no tiene más luz ni menos pigmento. Entonces es importante esto que lo sepáis y va un poquito relacionado también con lo que os comentaba antes del círculo cromático, puesto que si tenemos una marca y queremos que destaque sobre el resto, al final lo que tendremos que hacer es que nos lleve a este ola, que al final es el ola que más destaca. ¿Por qué? Porque tiene más luz que este. Si voy muy rápido, luego me lo decís que también es la primera vez que estoy haciendo este tipo de conferencia. Entonces, luego tenemos por otro lado el tema de la vibración del color. ¿Y cómo se consigue? Pues superponiendo dos colores complementarios de igual luminosidad y contraste. Tenemos aquí un ejemplo. Estos colores son complementarios, el verde y el rojo, ¿vale? Esto lo podemos ver aquí en el círculo cromático. Los colores complementarios siempre son los opuestos, es decir, si aquí está el verde y aquí está el rojo, son complementarios. El naranja con el azul y así, el amarillo con el violeta. Colores complementarios. Entonces así conseguimos que
que sea mucho más vibrante. ¿Y esto para qué nos puede servir? Pues sobre todo, como os decía, a la hora de realizar cualquier tipo de diseño, porque todo al final tiene que ser eh, atractivo a simple vista, tiene que gritar. Es decir, un cartel en la calle tiene que gritar sobre el resto, es su función. Entonces, si es vibrante, se distingue del resto, véase por los colores, las tipografías o las imágenes, mucho mejor, será un buen diseño. Y luego el tema de los pesos de los colores. Esto quizás sea un poquito más difícil a simple vista de entender, pero bueno, los azules y los verdes suelen tener menos peso que los rojizos y los anaranjados. Si nosotros ahora lleváramos toda esta imagen a blanco y negro, veríamos que estos cuatro colores son más oscuros que estos. E incluso, pese a que este quizás nos pueda parecer más oscuro que este rojo, que es tan luminoso, pero los colores rojizos tienen más carga de pigmento y son mucho más pesados. Entonces esto también es importante porque al final este tipo de colores de esta gama suelen gritar más, como os decía antes, sobre un fondo blanco, por ejemplo, que estos colores. Estos quizás destacarían más sobre un fondo más oscuro. Entonces es importante también que lo tengamos en cuenta. Y aquí a citar un poquito con el tema de los colores, lo que significan y lo que representan, ¿no? Un poco entonces tenemos en primer lugar el rojo, que como os podréis imaginar es un color pasional, es violento, dinámico, incita a la acción, como os digo aquí. ¿Y qué representa? Pues, como todos podremos imaginar, representa el amor, representa el calor, también representa la sensualidad, la pasión, la rebeldía, la sangre y por último representa también el avance. Esto no lo digo yo, realmente lo dicen los expertos en el mundo del color, que hay gente que se dedica a estudiar los colores y que ha llegado a estas conclusiones. Entonces, representa un poquito estas cosas. También tendríamos el tema del naranja, por ejemplo, que sobre todo suele representar la juventud. Esto me gustaría que una vez acabemos este webinar, os fijarais en vuestro alrededor, en las marcas, en cualquier envase, por ejemplo, que tengáis en casa, y os fijéis un poquito en los colores y veáis también a qué público van dirigidos. Es decir, productos, por ejemplo, de cosmética suelen ir en colores rosas, lilas, azules, sobre todo porque representan lo saludable, ¿no? Ahora os lo diré, pero bueno, volviendo al naranja, representa eso, la excitación, el hambre y sobre todo la juventud. Es el calor, es el fuego, los rayos solares, la luz, también es el otoño. Entonces es una cuestión un poco de ir analizando los colores, lo que representan para nosotros trabajar. Y luego tenemos aquí el amarillo, que como habréis podido comprobar es vibrante. A mí incluso me ha hecho la pantalla como wow, ¿no? Cuando hemos pasado la diapositiva, es un color muy jovial y representa sobre todo la amistad. Transmite buen humor, alegría, tonificante, luminoso, luz, calor. Todos los colores que van en esta gama de los rojizos, los colores cálidos, como veis son colores vivos, en definitiva. Y luego ya aquí empezamos con un poco la calma, ¿no? Y el reposo y la empezamos con el color verde, que al final es perdonad, es un color que representa la salud, es un color fresco, la naturaleza sobre todo. Fijaros en cualquier marca y sobre todo últimamente, muchas se están renovando y están dejando de lado colores que representan lo violento o lo sangriento, o colores en definitiva mucho más vivos, puesto que hoy en día está muy en auge el tema del diseño ecológico y al final todas las marcas están apostando por el verde también porque aparte de la naturaleza representa la esperanza y en definitiva es un color que tranquiliza. Fijaros, si no, muchas veces en los hospitales las paredes se pintan de verde. ¿Por qué? Porque es un color que transmite calma. Y luego tenemos el azul, que como os comentaba antes, representa cosas como la frescura, el frío, ¿no? Entonces la frescura suele llevarnos un poco al mundo de lo saludable, de lo limpio, sobre todo. Si os fijáis, se utiliza muchas veces en productos
de higiene personal, sobre todo femenina, o productos femeninos se usa mucho. Y también es un color que nos expresa confianza, nos da confianza, nos lleva también a los sueños, a la juventud y, y evidentemente al cielo, al agua, al mar, al aire y nos transmite mucha paz, calma y sabiduría. Y luego tenemos el morado, que es un color insalubre, triste y moribundo. El pobrecito, la verdad que se lo ha llevado todo aquí lo malo, pero es verdad, nosotros si pensamos en algo un poco que nos dé un poco de grima, pensaríamos en un morado, realmente. Pero, sin embargo, en contraposición, representa a la realeza y a las ceremonias religiosas. Esto es más que evidente y sobre todo en la religión católica el morado es o el púrpura más bien, es un color predominante y representa la realeza. Luego tenemos el marrón, que nos lleva a la vida saludable, a la posesión, pero yo creo que sobre todo nos lleva a lo masculino, a la tierra, a la madera y también un poquito a la calefacción y al confort, pero sobre todo destacaría que nos lleva a lo masculino, a la tierra y a la madera. El rosa es tímido y romántico y evidentemente representa suavidad, feminidad y cariño. El negro es el misterio, la elegancia, el silencio y luego, sobre todo en Occidente, representa la muerte, el luto, el dolor, la noche, pero sin embargo también es un color que representa la nobleza, la elegancia y la distinción, ¿no? Y cuando un producto es de calidad, fijaros todo esto, os lo estoy comentando porque evidentemente tiene un significado dentro del mundo del diseño. Es muy importante que conozcáis para qué, o más bien qué significa cada color o qué representa. Luego podemos jugar con ellos, pero tenemos que saber qué significa cada color. No podemos hacer, qué deciros, un producto ecológico y que sea de color rojo. Podríamos hacerlo, pero no nos evoca. Entonces, lo que os intento decir es lo que nos evocan los colores. Y luego ya tenemos el blanco, que obviamente es la paz, es el infinito y es la perfección y la pureza, sobre todo, y la inocencia de la juventud. Y por último, el gris es un color neutro. Es un color que en general en el diseño se usa como un poquito es color comodín, puesto que al ser neutro combina con todo. Y, y fijaros que yo, por ejemplo, para mí no representa ni el terror, ni la edad avanzada, ni la muerte, pero sí que realmente si lo pensamos nos lleva, ¿no? A ese mundo gris de la muerte, una persona gris, ¿no? Nos lleva a ese mundo y yo un poco. Luego ya, dejando de lado un poquito el tema de los colores, vamos a hablar de las resoluciones, que esto es fundamental, sobre todo cuando trabajemos en formato de mapa de bits, de vectorial, etcétera. Entonces, las resoluciones podemos utilizar muchas, pero las estándar son en píxeles por pulgada. Nunca es píxeles por centímetro, ni píxeles por milímetro, ni nada. Píxeles por pulgada. Es la medida que tenemos que utilizar. Esta PPP significa píxeles por pulgada. Esto para que de ahora en adelante lo sepáis, porque a mí en concreto una vez me lo preguntaron al principio cuando estudiaba en un test y no supe responder. La verdad que me quedé en blanco y es una cuestión súper importante. Entonces, cuando estamos hablando de un trabajo, de cualquier cuestión que vaya para una pantalla, es decir, un ordenador, una aplicación, cualquier lugar así, la resolución será de 72 píxeles por pulgada. ¿Y esto qué significa? Que nuestro archivo tendrá menos peso y a la vez tendrá bastante menos resolución. Es decir, vosotros todas las imágenes que os descargáis de cualquier navegador suelen estar, si luego las introducís en un programa como Photoshop, suelen estar a 72 píxeles por pulgada. Y esto se hace porque de este modo se visualizan mejor en los navegadores y no tardan tanto en cargarse. Si nosotros metiéramos una imagen a 300 píxeles por pulgada, como es el caso de una imagen para impresión, en este caso láser, la imagen tardaría mucho en cargar. Entonces, en el diseño web, sobre todo, es muy importante que aprendamos a trabajar con el tema de las resoluciones y de los píxeles. Y en este caso, en pantalla 72. Y luego, sin embargo, tenemos en el tema de impresión, evidentemente, tenemos que
que tener en cuenta que la resolución tiene que ser mucho mayor. En la impresión offset, que es un tipo de impresión de la que hablaremos en el curso, la resolución suele ser de 350 píxeles por pulgada, en láser 300 píxeles por pulgada, y luego en un plotter tenemos un máximo de 150. Esto, como os comentaba, en el curso lo profundizaremos mucho más. Y luego el tema de los archivos, ¿no? Los archivos que podemos trabajar, cómo guardarlos y en definitiva tenemos dos tipos de archivos, vectoriales o mapa de bits, como ya hemos comentado anteriormente. Como archivos vectoriales, destacar sobre todo el archivo AI, que es Adobe Illustrator, o los archivos PDF, que son los que casi todos tenemos presentes en nuestra vida. Luego tenemos el INDD, que es cuando maquetamos un documento con Adobe InDesign, que es un programa de la suite de Adobe, que también trataremos en el curso. Y luego tenemos otra serie de formatos que, aunque son o suelen ser menos utilizados, sí que es conveniente saberlo, sobre todo a la hora de descargarnos cosas de Internet, ¿no? Tenemos el formato SVG, el EPS, que es muy utilizado, el SWF, WMF, etcétera, ¿no? Freehand, que quizás algunos lo conozcáis, que es un programa ya realmente en desuso, o el CorelDRAW. Son formatos de archivos vectoriales. Y luego tenemos los formatos de mapa de bits, que como os comentaba, sobre todo son PSD para Photoshop, JPG, que es un estándar en fotografía, TIFF, estándar en impresión. Esto también lo profundizaremos en el curso, el tema de cómo guardar mejor una fotografía. El BMP, por si os aparece alguna vez, pero bueno, está en desuso. Y el GIF, que muchos lo conoceremos, que es para web e incluye también, una de las ventajas es que incluye transparencias y que lo podemos animar. Y luego el PNG también se suele utilizar para web e incluye transparencias. Las transparencias, lo que quiero deciros es que si nosotros en JPG dibujáramos aquí un círculo y el fondo fuera transparente, quisiéramos que fuera transparente, no sería imposible. Pero sin embargo, si guardáramos desde Photoshop como GIF o PNG, tendríamos transparencias. Como os comentaba, ahora mismo esto es una pequeña introducción y esto me gustaría que lo viéramos mucho mejor en el curso, porque la verdad que es un mundo tan amplio y tan interesante y al final tan necesario, no solo porque yo sea diseñador, sino que es que muchas veces probablemente os habrá pasado que necesitéis de alguien para realizar algún trabajo y la verdad que ser independiente es muy, muy necesario. Me está saliendo aquí. Ah, perdonad. Me había parecido que había habido un problema. Y bien, bueno, volviendo a nuestra presentación, ya vamos a ir terminando, no os preocupéis, vamos a hablar de los tamaños. Esto, bueno, en definitiva es un poquito introductorio y bastante intuitivo. Tenemos el A0, el A1, el A2, el A3, el A4, tenemos infinidad de formatos. El A4 es el papel que utilizamos normalmente, es un folio, ¿no? En definitiva. Y el A3 también se suele utilizar. Y luego tenemos los tamaños de offset, que son pliegos o medio pliegos, ¿no? Que esto ya en el curso veremos cómo cuando exportamos o cuando creamos un documento, véase para una revista, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que veremos en el curso, el número de páginas, para no tener problemas a la hora de llevarlo a imprenta, porque esto de los offsets suele ser para imprenta. Y luego, ya por último, tenemos aquí el tema de las tipografías, ¿no? Que tenemos. Esto la verdad que es un mundo muy amplio y esto sí que es imposible resumirlo en una presentación tan cortita como esta. Tenemos este tipo de tipografías, de símbolos que poseen ilustraciones, las caps initials, que son letras mayúsculas y ornamentadas. Tenemos aquí algún ejemplo, la Gaudí, que a lo mejor las tenéis instaladas en vuestro ordenador y lo podéis ver. Como os decía Carlos, esto como se graba, luego lo podréis ver con tranquilidad y detenimiento. Tenemos las romanas, que serían las tipografías con serifa, que son cuando tienen los rabitos, ¿no? Alrededor de los finales de las letras. O las tipografías de palo seco, que esta sería, por ejemplo, una tipografía de palo seco, la que hemos utilizado. No tiene serifa, como una helvética. Y luego tenemos otro tipo de tipografías más manuales, gestuales, que
que imitan la escritura y estos son tipografías que se suelen utilizar menos, pero bueno, también es interesante que las vayáis conociendo y como os he dicho, todo esto lo vamos a ver mucho más en profundidad en el curso de Colibrí. Para apuntaros tenéis que entrar aquí en colibri.es y veréis toda la información. La verdad que es un curso, bueno, como os he comentado antes y lo ha dicho Carlos, empieza la semana que viene y la verdad que ha sido es un curso muy, muy completo. Desde el primer momento se ha planteado para que vosotros, una vez lo terminéis, salgáis con un portfolio de trabajos bastante, bastante potente y todo obviamente tutorizado por mí y, y en el que os ayudaré yo en cualquier momento, cualquier duda que tengáis, la verdad que estoy disponible prácticamente las 24 horas y es un curso, como os decía, en el que vamos a tratar No, muchas más cosas, no aparte digas de... eso, Víctor, que el tema de las 24, está disponible las 24 horas siempre es, siempre es peligroso. Pero bueno, Bueno, sí, sí. tenemos La de verdad, sí, todas bueno, chicos, yo formas. duermo también, ¿eh? Yo duermo. No, pero la verdad que Víctor es un currante y bueno, por eso contamos con él. A ver, lo que yo tengo muchas ganas de ver, porque el tema de diseño es algo que también yo tengo mucha necesidad. Y digamos, gente que Mm, viene más del marketing online sabe que temas de usabilidad, tiempo de estancia en una página, pues ahí es un punto a favor para el tema de posicionamiento, para el tema de SEO, ¿no? No hay segundas oportunidades mm. para una buena primera impresión. Y si das una web que realmente da pena, pues tienes ahí un ratio de rebote que al final te hunde en las profundidades de Google, ¿no? Como dicen los SEOs, Sí. que no hay mejor lugar para esconder un cadáver que en la segunda página de Google, ¿no? Entonces, Sí. un factor importante para tiempos de distancia, etcétera, pues es el tema del diseño. Luego también lo que dijiste tú antes, temas de resoluciones, es decir, tener una imagen en buena resolución, pero al mismo tiempo no pese, ¿vale? Es clave para el tema de carga. El tema de carga es tan clave para temas de conversión. Hay datos directamente de Google que dicen si tu página carga en menos de un segundo, que no depende únicamente de las imágenes, pero ya sabemos que en muchos casos son las imágenes las culpables, ¿no? De que una web Mm. cargue lenta, pues puedes tener un 7% de conversión más elevado. Por mi parte también lo que a mí me interesa mucho la parte de edición de vídeos, porque justo ahora estamos con un proyecto donde estamos trabajando mucho con vídeos. El proyecto este se acaba de lanzar, como puedes ver, pues tienen unos 43 me gusta, que no es nada. No soy partidario de comprar fans o de invitar a los amigos porque realmente es contraproducente. Y aquí todo lo que hacemos es creación de vídeos y luego hacemos Mm. targeting, hacemos Facebook Ads y hacemos targeting para que luego la gente le dé me gusta este tipo de imágenes, que son imágenes creativas, que yo creo que una vez que alguien haga estas creatividades, no las he hecho yo, porque a mí me falta esa capacidad tanto a nivel de saber utilizar las herramientas. Igual, por lo menos, la creatividad, igual sí que la podría aportar, ¿no? Pero eh, al final es clave en Facebook diferenciarte también con este tipo de imágenes, hacer imágenes bonitas, porque todo el mundo tiene acceso a fotos bonitas, fotos profesionales. Es algo que a día de hoy ya ya no diferencia. Entonces, para mí, eso Mm. son cosas que yo me estoy dando cuenta en mi día a día que son tan importantes. Así que yo creo que este curso lo he organizado para mí. Tengo la sensación Sí. ahora que me doy cuenta. Así que ahí realmente tenemos muchas ganas. A ver, el tema coste del curso, pregunta Javier, pues tenemos el principiante que como nosotros ofrecemos también el método de pago con Aplázame, Aplázame tiene la ventaja que se puede pagar en 12 plazos. Yo creo que somos los únicos dentro de este formato que ofrecen esta modalidad. Y tenemos el precio, tuvimos un pequeño problema con la plaza, porque por eso todavía estamos en plazo de promoción hasta este fin de semana, 177 el de principiante y 198 el de avanzado. Y bueno, el pack sale en 375 y por lo que se recibe yo creo que está bastante bien. María pregunta, he llegado tarde, habéis contestado. La pregunta es con qué programar sería el curso? María, si puedes repetir la pregunta, no la entiendo del todo. ¿Vale? ¿Con qué programas igual quiere decir, no?
Igual esto lo respondes tú, Sí. Víctor. ¿Cuáles son los programas que se van a ver en el curso? Sí, bueno, yo aquí os he hablado un poquito principalmente de Adobe Illustrator y de Adobe Photoshop, que son dos de los programas que vamos a ver, evidentemente, y aparte los profundizaremos mucho. Y los otros programas a utilizar, se va a utilizar sobre todo la suite de Adobe, y serían Adobe InDesign y Adobe Premiere, que sería la herramienta de edición de vídeo que nos ofrece Adobe, que es bastante, bastante potente y que nos ayudaría, como estaba diciendo Carlos, a poder diferenciarnos, ¿no? Luego dentro de nuestras webs, en Facebook, etcétera, porque nos puede ayudar. Es decir, es un curso que engloba muchas distintas facetas dentro del diseño, pero que a la vez nos daremos cuenta que son todas complementarias, ¿no? Y si queremos tener un posicionamiento dentro de Internet, tanto si somos personas que trabajan en el mundo del marketing, como es el caso de Carlos, es súper importante que conozcamos estas herramientas porque al final nos facilitan nuestro trabajo día a día, realmente. O sea, el tema, Entonces creo que he el tema, resuelto el tema tu que habéis pregunta. dicho antes de los colores es un tema que a mí también me fascina, pero yo también, como bien sabes, desde el mundo de vista de marketing online y ahora que estamos muy metidos en temas de e-commerce, mucha gente cuando piensa en temas de conversión, botones con llamadas a la acción siempre está o que es el naranja el mejor color para compra aquí, ¿no? O registra de aquí o el verde y tal. Y tú acabas de decir una cosa fundamental y son temas de contraste, ¿no? Y de encontrar Hmm. ahí los mejores contrastes realmente no es tanto si es naranja o si es verde, sino es más bien el tema de contrastes. Y son esos pequeños Claro, es matices que, encontrar la solución más adecuada. Es que no hay una regla justo, para todo. Quiero el- decir, es según el tipo de trabajo y según el tipo de web, en este caso, por ejemplo, que estemos haciendo, nos estará pidiendo unas cosas u otras. Entonces, el color va en función de lo que nos esté pidiendo y luego, sobre todo, el tema del contraste. y lo Es que has como dicho, decía antes, tiene que gritar. y lo que has dicho, lo que es que yo creo que este webinar me ha dado un montón de ideas. Porque luego el tema de los colores, que muchas veces son cosas que los ves y dices, bueno, que aquí hay un pequeño matiz que sí sabías, pero luego dices, claro, yo pensando en temas de Facebook Ads, que es un tema también donde estoy muy metido, o temas de e-commerce, pues claro, en función del público que tengas, en función de las emociones que quieras transmitir, pues deberías utilizar un color u otro. Y en principio, en realidad, luego lo que haces cuando creas banners, etcétera, coges el color que más te guste, ¿no? Y no Claro, combinas de decir, bueno, este color va junto con esta audiencia. Y yo creo que al final, yo me doy cuenta que cuando soy capaz en mis proyectos de aplicar estos pequeños matices, es decir, combinar tipos de conocimientos que igual no todo el mundo tiene o no todo el mundo conecta de esta manera, ahí es realmente donde te das cuenta que las cosas empiezan a funcionar realmente bien. Así que yo por mi parte, pues nada, Víctor, yo he aprendido muchísimo en esta, no, apenas hora, 45 minutos, he generado un montón de ideas para mis proyectos y mis campañas de Facebook, así que no me quiero ni imaginar lo que será el curso. sí. Y nada, al resto de las personas he visto ahí que han dado también muy buen feedback, por lo menos los que han comentado, así que espero que vosotros también habéis sacado el provecho de este tiempo el que he invertido yo. Entonces, Víctor, como pues nada, tú eres bueno, invitado profe, Mm. te doy a ti las últimas palabras para, bueno, despedirte y nada, darte las gracias por haberte tenido aquí. Bueno, yo, gracias en primer lugar a vosotros, la verdad, por contar siempre conmigo. La verdad que es una faceta que nunca había pensado que experimentaría, la de la docencia, y la verdad que está resultando muy gratificante luego cuando ves los comentarios de la gente, todo lo que han aprendido, para lo que les ha servido el curso. La verdad que al final, aunque suene un poco cursi, pero es con lo que me quedo. Y nada, yo al resto de participantes, tanto si lo estáis viendo en directo como más adelante, la verdad que os insto a que por lo menos si estáis aquí es porque os ha picado la curiosidad y como veis es muy importante al final, dentro de, tanto si sois del mundo del marketing online como si no, en definitiva. Es decir, yo tengo amigas o amigos que son o psicólogos o cualquier cosa, quieren presentar un trabajo para la carrera y es necesario el diseño, es necesario saber lo que estás transmitiendo y,
y vamos, yo como os decía, os insto la verdad a que os apuntéis porque va a ser un curso súper completo y como os decía, no es una manera de hablar lo de las 24 horas, pero sí que me gusta mucho estar en contacto y estoy en constante conexión con, véase Gmail, etcétera, para resolver todas vuestras dudas. Entonces, no tengáis miedos porque la verdad que va a ser un curso muy chulo y no sé, lo Sí, hemos si hecho la verdad que recuerdo con bien, muchas ganas son, y son 4 semanas, Víctor. No, no, es que no me acuerdo sí, exactamente. sí, está dividido en la primera parte en 4 semanas, ¿no? La de Sí, principiante. justo. Y bueno, eso no os lo he comentado, está dividido en dos fases, principiante y avanzado. En la parte principiante, digamos que nos quedaríamos con una base sólida sobre diseño y luego en la parte de avanzado profundizaremos muchísimo más y llevaremos a cabo proyectos súper chulos y proyectos reales que podéis llevar luego vosotros cuando os presentéis a una entrevista de trabajo o para vuestra vida diaria. Es que os va a ser Y, súper útil, y la cada verdad. semana tenemos las tutorías en directo, ¿no? Donde se te pueden enviar preguntas si uno no puede Sí, participar claro, en por eso es directo lo y que... donde vas respondiendo. La verdad que ha estado genial que esto lo has mencionado brevemente, pero ha sido tu primer webinar en directo. Yo creo que lo has hecho de forma excelente. Así que ha Gracias. sido una primera iniciación que ha estado genial y nada. Así que yo por mi parte repito muchas gracias y nada, ya realmente me callo. Venga. No, gracias a vosotros, Carlos. Pues nada, chicos, chicas, gracias por haber estado ahí y nada, nos despedimos y la grabación, los que han llegado tarde, lo recibís mañana seguramente, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y apuntaros a Colibrí que merece la pena. Venga, un saludo, chao. Bueno, hola a todos. Creo que he estado hablando como 2 minutos sin darme cuenta que he tenido el micrófono apagado, así que igual ahora me escucháis y decir, ¿esto cuándo va a empezar, no? Digamos con retraso. Pues nada, vuelvo a dar mi charla. Pues nada, bienvenidos a todos. Aquí son las 8 en España, una hora menos en Canarias, ¿no? El chiste lo acaba de hacer Javier, pero en ese momento ya nadie se enteraba. Javier es de Gran Canarias, por eso lo digo. Pues nada, aquí pues os invito a este webinar sobre diseño gráfico, ¿vale? Tenemos la suerte de contar con Víctor Coronati. Cierto, tenemos a Paloma que dice que son las 2 de la tarde, que tenemos a mucha gente del otro lado del charco, que os saludo también, de Paraguay. Vale, pues nada, contadme un poco países, ciudades, de dónde sois, así ya compruebo si me escucháis bien, porque si no me respondéis es que no me escucháis. A ver desde dónde, ya sabemos Gran Canarias, Ecuador, Paraguay, ex murciano en Uruguay, no está nada mal. De Perú, Valencia, España, pues nada, genial, me alegro mucho. España, Cáceres, bueno, fantástico, yo creo que aquí vamos a reunir gente de todo el mundo. Eh, pues nada, tenemos la gran suerte de contar con Víctor Caronanti, que los que están en Cuentos también lo saben, es
proce de cursos que tenemos dentro de Condos, de un curso que se llama Adobe Illustrator y de otro que se llama Adobe Photoshop. Y nada, pues le hemos podido engañar para hacer con nosotros un curso bastante más completo, es decir, un curso que va en detalle sobre temas de diseño gráfico y que tiene intención de cogerte la manita, así que tenemos muchas ganas de empezarlo, creo que empieza la semana que viene y ya vamos a meternos a fondo. Víctor, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Ah, aquí estoy, Carlos, aquí Vale, estoy. fantástico. Tenía la esperanza que estuvieras ahí. Y nada, pues bienvenido, Víctor. Muchas gracias por haberte dejado engañado, como dije antes, ¿no? De hacer esta cosa con nosotros. Por lo que he podido ver ya, creo que va a molar mucho lo que tenemos ahí preparado. Y nada, para no entreteneros más y quitarle a Víctor más tiempo, lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la parte interesante, que es escuchar hablar a Víctor y que nada, que nos haga aquí el webinar. Ah, por cierto, muchos de vosotros ya os habéis dado cuenta, podéis hacer las preguntas utilizando simplemente ahí la cajita que tenéis para enviar mensajes y yo se lo iré pasando luego a Víctor al final del webinar, ¿vale? Esto se va grabando por si alguien tiene problemas de conexión, que desde aquí no podemos hacer nada, desgraciadamente, pero no os preocupéis porque se graba y luego el webinar se va a ir grabando. Esto, los que están desde el principio lo van a escucharme decirlo 3 o 4 veces todavía mínimo, porque va a venir gente que va a hacer esa pregunta, pero bueno, no os preocupéis. Eh, no hay problemas. Pues nada, pues lo dicho está. Víctor, pues nada, me despido de momento y ya te dejo a ti al mando. Vale, muchas gracias. Bueno, Carlos, gracias por la presentación. Vaya. Y nada, también muy buenas a todos, tanto si es por la mañana, por la tarde, por la noche. Me alegra un montón ver que estamos llegando a tantos sitios y a tantos países y la verdad que es muy gratificante. Y nada, en primer lugar agradeceros, como os decía, conectaros en este primer webinar de diseño gráfico que voy a impartir desde la plataforma de Condos. Me he dejado engañar, como dice Carlos, y nada. Como os comentaba él, mi nombre es Víctor Coronati, soy diseñador gráfico e ilustrador. Y bueno, hoy me gustaría hablaros un poquito sobre algunos de los fundamentos o aspectos básicos que tiene el diseño gráfico, para que también veáis un poco cómo os pueden ayudar y ser en muchas ocasiones muy necesarios para vuestros trabajos, bien estén relacionados con el mundo del diseño, la publicidad, el marketing, o bueno, también como cualquier disciplina, porque realmente no nos engañemos, ¿no? Y seamos francos con nosotros mismos, que todo en ocasiones es imagen y una buena imagen va a ser siempre nuestro mejor aliado para presentarnos ante cualquier obstáculo, bien sea una entrega a un cliente, por ejemplo, como un currículum vitae o una entrevista de trabajo. Entonces, nada, lo que voy a hacer es eso, daros una serie de consejitos para para que veáis un poco también sobre lo que va a tratar el curso que estamos llevando a cabo, que como ha dicho Carlos, va a empezar la semana que viene. Va a ser un curso, la verdad, que muy completo. Y nada, vamos a empezar un poquito a hablar sobre este webinar, que como os comentaba va a ser un webinar sobre diseño básico. Entonces voy a ampliar un segundito aquí y ya tenemos nuestra presentación. Entonces, nada, comentaros que vamos a dividir este webinar de la siguiente manera. Primero en la primera parte de la charla vamos a hablar sobre fundamentos del diseño. Vamos a empezar a diferenciar un poquito entre el diseño gráfico y el diseñador. Esto no, si pensáis que no están relacionados o que están relacionados y por qué creo esta diferencia es porque, bueno, ahora os explicaré un poquito para que lo entendáis mejor. En segundo lugar, vamos a hablar ya un poquito, vamos a entrar un poco más en materia más técnica y vamos a empezar a distinguir entre modos de trabajo en mapa de bits, diseño vectorial, modos de color aquí en RGB, CMYK. Esto quizás os vaya sonando un poco, pero bueno, seguramente haya gente que le resulte algo desconocido y que, como podréis comprobar, es algo que os puede servir en cualquier momento de vuestro trabajo.
Luego empezaremos a tratar algunas cuestiones ya sobre el color, las resoluciones, si va a ser para pantalla, para imprenta,